Niños, niñas y adolescentes abandonan o nunca llegan a ir a la escuela. Dejan los juegos, incluso su salud, para cargar bolsas de arena o trabajar en las cosechas. Esta no es una imagen del siglo XIX. Sus manitos, muy valiosas, por ejemplo, para hacer montajes de aparatos de bolsillo, se desgastan tempranamente por unas pocas monedas en las fábricas modernas. Muchas veces son usados como señaladores humanos para los aviones que tiran pesticidas en los campos. El 2021 fue declarado por la ONU el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 2 años antes, su Asamblea General establecía el 2025 como el año en que se pondrá fin a ese flagelo. Según datos del 2017 de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo había 152 millones de niños entre 5 y 17 años en situación de explotación. 64 millones de niñas y 88 millones de varones. De ellos, casi la mitad realizaban trabajos considerados peligrosos para sus vidas. Para la OIT, el trabajo infantil es cualquier trabajo que perjudique física y mentalmente al niño o niña, afectando su escolaridad e impidiéndole jugar. Una definición que no refleja la realidad de millones de niños que han sido convertidos en mano de obra semi-esclava, la explotación en su forma más aberrante. ¿Qué ocultan estos organismos bajo control de países imperialistas con esta definición de trabajo infantil? La pandemia del coronavirus y el aumento de la pobreza que ha provocado puede abocar a millones de niños a trabajar y aumentar la cifra de menores explotados en el mundo. El grueso de la explotación infantil se encuentra en los países atrasados y dependientes. A la cabeza está África, le siguen Asia y Pacífico. En la República Democrática del Congo, en el centro de África, empresas norteamericanas como Apple, Tesla del multimillonario Elon Musk, Microsoft de Bill Gates, Dell Technologies y la propietaria de Google, Alphabet, fueron demandadas en 2019 por el uso cruel y brutal de niños pequeños. Allí trabajan cerca de 40.000 niños, la mayoría de ellos tienen 6 años. Las empresas imperialistas los utilizan en las minas de cobalto, un componente clave para las baterías recargables de litio. Muchos niños de ese continente son forzados a desplazarse con sus familias por hambre o debido a las guerras tribales. Guerras que muchas veces son financiadas por las mismas compañías asentadas allí para explotar sus recursos naturales. Esto es consentido por los gobiernos de esos países, pero sobre todo por las potencias imperialistas de origen de esas empresas. En América Latina se repiten los desplazamientos forzosos. Miles de niños, junto a sus familias o solos, escapan de la miseria, de la desocupación, de las redes de trata de personas y del narcotráfico. En su camino, muchas veces son explotados por unos pocos dólares en trabajos temporarios. Cerca de 6 millones de niñas y niños se encuentran en esa situación. Y la pandemia la agudizó. Los gobiernos eligieron salvar las ganancias de los empresarios a costa de hundir a millones en la pobreza. Los ingresos de las familias fueron drásticamente reducidos y muchos perdieron sus empleos. Perú tiene la tasa de explotación infantil más alta de Sudamérica. En 2019, casi 2 millones de niños o adolescentes tempranos eran usados como mano de obra casi gratuita, sobre todo en la minería, expuestos a sustancias tóxicas como el mercurio. La informalidad del trabajo en vastos sectores de la economía mundial garantizan que las escasas iniciativas legales tengan poco efecto en la realidad. En África, el trabajo informal supera el 85%, en Asia-Pacífico el 68% y en América Latina ronda el 40%. Esta semana se conocieron los datos de trabajo infantil del periodo 2017-2020 y la realidad es que la meta no solo no está más cerca, sino que se alejó.
Los mismos países que en 2019 impulsaron en la ONU la meta de erradicación para el 2025 son los que impulsan en todo el mundo reformas laborales que flexibilizan el trabajo, abriendo paso incluso a nuevas formas de explotación. La realidad del siglo pasado no ha variado tanto. La niñez para millones de personas sigue siendo una época sombría, llena de privaciones. La vida en el capitalismo sigue descargando sus golpes contra los más débiles. Los jefes de Estado y sus personeros en los organismos internacionales se cuidan de no relacionar este flagelo con los intereses de sus empresas, que se benefician de él en todo el mundo. Trabajadores urbanos y del campo, mujeres y jóvenes cuya niñez evoca el hambre y las privaciones, tenemos el interés y la fuerza para erradicar la explotación de nuestras niñas y niños, para que la infancia sea la antesala de una vida plena para todos. Si te gustó este programa, compartilo. Sumate a la comunidad La Izquierda Diario para mostrar la realidad desde abajo.